Y les invito, por favor, si pueden abrir las Escrituras, las Santas Escrituras, la Palabra de Dios, al libro de Juan, capítulo 17. Vamos a estar leyendo hoy en Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17. Solamente vamos a leer el primer versículo. Dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Qué tremendo versículo. Primer versículo solamente, no se preocupen. Vamos a leer cada versículo en este capítulo. Vamos a estudiar verdaderamente lo que el Señor nos va a hablar, lo que el Señor dijo en esta oración. Dios les bendiga a todos, hermanos. Estamos predicando bajo la serie La importancia de la oración. La importancia de la oración. Hemos traído muchos temas, varios temas acerca de la oración. Desde que comenzó el año hemos traído el tema enseñándonos a orar. Prediqué también sobre el tema los obstáculos de la oración, el poder de Dios en la oración, el Dios que contesta la oración, oración con acción, y todos estos temas que hemos presentado, que hemos predicado, esperando y orando que el pueblo aplique los conceptos y los principios que se han predicado. En otras palabras, para que el pueblo ore. Ahora, mire lo que dice el Señor Jesucristo. En este momento, lo que vamos a entrar hoy, yo pensaba que Él estaba orando en Getsemaní. Aquí Él no está orando en Getsemaní. Aquí Él está orando después que Él instituyó la Santa Cena. El capítulo 17 de Juan es nosotros pisar al lugar santísimo y cómo entrar en la presencia de Dios. El lector de hoy, al igual que los discípulos de Jesucristo, en la noche de su aprehensión, tenían una inesperada oportunidad de escuchar a Dios hablando, de escuchar a Jesús hablando con Dios. No hay otra oración tan linda en la palabra de Dios. Para mí, mi opinión, esta es la oración más linda que encontramos en la palabra de Dios. Después del lavamiento de los pies de los discípulos, después que le dio una instrucción privada que lo podemos encontrar nosotros en capítulo 14 al 16, dice la palabra que Jesucristo oró. Entonces, esta oración la encontramos obviamente en el capítulo 17 del libro de Juan, titulada, y el título de este mensaje es La oración sacerdotal del Señor Jesucristo. La oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Mi hermano, un sacerdote es una persona que intercede, representa al pueblo delante del Padre. Y esta oración ustedes van a ver cómo el Señor es bien sensible. Es una oración bien, no hay mucha teología, no hay mucha que tenemos que excavar. Es bien simple, pero bien directa y bien profunda a lo mismo. Entonces, si miramos, esto es una oración, mis hermanos, una oración de ánimo, es una oración de consuelo, una oración de intercesión por usted y por mí. Vamos entonces a leer lo que nos dice el versículo 1 una vez más. Dice: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando dice aquí cuando Jesucristo habló, está hablando que verbalmente Él habló, que lo escuchó todo el mundo cuando Él hablaba. También notamos que su atención está presta no en el cielo, no en el piso, más bien su atención está prestada al cielo, porque si usted no lo sabía, el Padre está en el cielo. Ahora dice, la hora ha llegado. Y aquí es donde trae mucha atención, porque cuando el Señor Jesucristo anterior, Él le decía a las personas, cuando Él sanaba, sacaba un demonio de una persona, le decía: te sané, ve y no le digas a nadie. A los leprosos, ve y no le digas a nadie.
A la misma mamá, cuando él convirtió el agua en vino, ¿qué le dijo? Él le dijo, mujer, mi hora no ha llegado. ¿Qué tienes conmigo? Le dijo a su propia mamá, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor está diciendo, Padre, ahora sí, la hora sí ha llegado. Ahora sí llegó la hora en donde tú glorifiques a tu Hijo. Eso está bien poderoso. Cuando hacemos un estudio de esa palabra gloria o glorifique, es la palabra doxa en griego. ¿Ok? Y la palabra doxa en griego es cuando simplemente significa que su gloria propia es manifestada. En otras palabras, saca a la luz. Para esto se refiere, ¿verdad? Está refiriéndose a la muerte. En otras palabras, lo que nosotros quizás entendamos por gloria. Oh, estoy andando en gloria. ¿Cómo tú estás? Oh, yo estoy en gloria. Mire lo que fue gloria para el Señor. En otras palabras, el tiempo ha llegado, ahora glorifícame. En otras palabras, ahora llévame a esa cruz. Y ahí, en la cruz, yo te voy a glorificar a ti. Tremendo, ¿no? Jesucristo tiene en mente el evento inminente de la cruz, en donde Él desea ser glorificado. Para los hombres la cruz es una vergüenza. ¿Cuántos dicen que la cruz es una vergüenza? ¿Sí? Solamente los pillos, los ladrones eran los que, las personas homicidas eran los que ponían en la cruz. Jesucristo fue tratado como unas personas de esas, aunque era inocente. Pero Dios va a transformar esa cruz en un símbolo de gracia, en un símbolo de poder, en un símbolo del Redentor. Jesucristo no buscaba su propia gloria. Él no buscaba su propia gloria. Él quería darle la gloria ¿a quién? Al Padre. Por su muerte, Jesucristo glorificará al Padre. La crucifixión revela el alto precio que Jesús tuvo que pagar para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Yo aprendí algo bien tremendo acerca de esta palabra gloria. Doxa. Es cuando el Señor saca algo y lo pone en alto. En realidad la palabra doxa es cuando es algo pesado. Y habla en términos de cuando estamos en una balanza, algo pesado. Dicen que la gloria chequina es algo pesado, ¿verdad? Es algo pesado. Versículo 2 dice, como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos que les diste. ¿Cuál es ese versículo una vez más? Dice, como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le diste, todo que le diste. Dice la palabra, les ha dado. Cristo murió con un propósito. Él murió con el propósito de que usted y yo tengamos vida eterna. Gloria a Dios por ese único amén. No es una vida que se gana, no es una vida que la podemos comprar, no es una vida que porque yo soy bueno, pues yo me la merezco. Nada que ver. Es una vida eterna que el Señor nos la da cuando uno acepta a su Hijo Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ahora, esta palabra vida eterna, la palabra vida en griego es la palabra zoe. Zoe. ¿Qué? Zoe significa la vida que Dios tiene. Y la vida que Dios tiene, mis hermanos, es una vida eterna. Amén. Vamos a Juan 10:10 un segundo porque quiero aclararle algo. Un versículo muy común, un versículo muy usado hoy en día en los púlpitos. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Para que la tengan en abundancia. Lo primero que quiero corregir, en muchos lugares hoy en día se usa esto para hablar del diablo. Si usted lee ese contexto, en ningún lugar el Señor está hablando del diablo. Si usted lee ese contexto, el Señor le está hablando a los fariseos. Y los fariseos se creían que ellos eran los pastores de las ovejas de Israel. Mal. El Señor le está diciendo a los fariseos que el ladrón, en otras palabras, ustedes,
no viene más que para matar, hurtar y destruir. No podemos poner al diablo ahí porque no está hablando al diablo, está hablando a los sacerdotes, a los falsos sacerdotes, le está hablando al falso maestro, le está hablando al falso profeta. Por si usted no lo sabe, hoy en día en muchas iglesias se predica un mensaje falso. Y por eso es que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. La verdadera escritura, la palabra de Dios nos va a dirigir hacia la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Jesucristo. En otras palabras, la otra parte de este versículo dice, y yo he venido para que tengan Zoe, vida. ¿Y cuál es la vida? La vida eterna. Porque esa palabra Zoe en griego es vida eterna, la vida de Dios. Esa es la vida en abundancia, la vida en Dios. Cuando estemos con Él, pues cuando estemos con el Señor. ¿Amén o no amén? Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que tengan muchas casas, que sean ricos, ¿cómo dice ahí? Que tengan muchos trabajos. Esta es la vida eterna, que tengan muchos carros. Como dice el versículo, y esta es la vida eterna, que estén siempre gozosos. Esa es la vida eterna, no. La vida eterna dice, ¿qué dice ahí? Que te conozcan a ti. ¿Quién eres? El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida? Que conozcamos al Padre. Aquí Jesucristo está describiendo la vida eterna. Quiero que anoten este versículo, no tienen que ir ahí, lo pueden anotar para que lo estudien después. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Número 1, la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios. La vida eterna consiste en el conocimiento de Jesucristo. Número 2, la vida eterna se manifiesta en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Jesucristo, ya que este conocimiento es el fundamento para disfrutar de una vida en participación que la misma vida de Dios. No seremos como Dios. ¿Cómo me va a decir usted que el barro va a ser igual que el alfarero? En ninguna manera. Pero sí vamos a tener esa misma, en el sentido que vamos a estar glorificados, que vamos a ser perfectos, pero no vamos a ser dioses. Vamos a adorar al único Dios. Amén. Amén. Entonces, quiero decir que una relación personal con Dios, el único Dios, verdadero Dios. Así que como hay un solo camino a Dios, ¿cómo se llama ese camino? Jesucristo. Hay un solo Dios. Amén. Hay un solo Dios. Aquí Jesús nos dice con claridad que cómo obtenemos la vida eterna. Conociendo a Dios a través del Hijo. Conociendo a Dios a través del Hijo. Eso fue lo que hizo el Señor. Versículo 4. Juan 17:4 nos dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí está el Señor Jesucristo orando y Él sabe que la hora ha llegado. ¿Saben qué? No creo que no hay otro hombre que sabía exactamente cuándo Él iba a morir. Jesucristo sí sabía. Jesucristo sí sabía el momento cuando Él iba a morir. Por eso es que Él está diciendo: la hora ha llegado. Ya lo he hecho todo. Ya he cumplido con la obra, Padre. Ya lo he hecho, ya yo he bregado con esta gente, ya yo he sanado a tus enfermos, ya yo le he predicado tu palabra, ya le he enseñado quién tú eres. Seguimos. Para el Señor Jesús ya no había más que hacer, ya no había más nada. Ya Él había cumplido todo lo que el Padre, el requisito del Padre. Notamos al leer las Escrituras que el Señor Jesucristo siempre buscó agradar al Padre. Punto para nosotros. ¿A quién nosotros queremos agradar? ¿Al hombre o al Padre? Debemos buscar agradar al Padre en todo lo que usted y yo hacemos. En todo. ¿En cuánto? En todo. Tengo noticias. Tengo unas noticias para el pueblo de Dios. Nada puede obstaculizar el plan de Dios. Nada. Si ustedes saben, Pedro trató de ser un obstáculo en la obra de Dios. Pedro, sí, el gran Pedro.
Si pueden apuntar estos versículos, no tenemos tiempo para ir, pero yo se los voy a leer. Estoy leyendo en Mateo 16, versículos 22 y 23. Dice la palabra, y Pedro, tomándolo aparte, ¿a quién? A Jesús. En otras palabras, que los sacó aparte, ¿verdad? Y dijo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera te acontezca estas cosas. Entonces él, hablando de Jesús, volviéndose, dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Wow. Aquí estudia esa palabra Satanás. Mi hermano, si usted estudia la palabra Satanás en griego, es la palabra Satanás. La palabra Satanás en griego es Satanás. Pero lo que significa es algo tremendo. Significa el adversario. Aquella persona contraria, un enemigo. Enemigo en contra de Dios, enemigo en contra del Señor Jesús, enemigo en contra de la humanidad. Ahora, mientras yo pensaba aquí, estaba estudiando, Satanás fue poseído por Satanás. Pedro fue poseído por Satanás. Muchas personas dicen que sí, muchas personas dicen que no. Ahora, lo que sí es que él trató de ser un obstáculo en el plan de Dios. Y si el Señor hubiera sido otro, le ríe las gracias a su amigo Pedro. Oh, sí, Pedro, sí, no, yo no voy a morir, yo soy más que vencedor, yo no tengo que morir. No, el Señor lo reprendió porque estaba siendo un obstáculo para el plan de Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? Ese plan de Dios no se obstaculiza por nada y por nadie. Si se va a cumplir, se va a cumplir. Si hay un llamado en tu vida, ese llamado se va a dar por hecho. Si el Señor te está llamando que salgas de aquí, tarde o temprano vas a salir de aquí. Si el Señor dice que tú vas a hacer esto, tarde o temprano tú vas a hacerlo. Porque ¿sabes qué? Si tú no te mandas, es que ya no nos mandamos nosotros. Cuando uno viene a Cristo, ya tú completamente tú le entregas toda tu vida. ¿Qué dice? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, quiero decir, el punto, hermano, es que Jesús, el punto aquí es que Jesús ya no le faltaba nada más que hacer. Él cumplió con su obra y el tiempo suyo había llegado. Versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes del mundo, antes que el mundo fuese. Glorifícame. La segunda vez en la oración que el Señor le está diciendo al Padre, glorifícame. La segunda vez que el Señor le está pidiendo esto, no es una gloria solitaria, no es una gloria en donde Jesucristo solamente es el Rey y Él solamente, no, es una gloria unida con el Padre, al lado tuyo, sino en compañía del Padre. No solo dice glorifícame, sino dice glorifícame al lado tuyo. La gloria que tenía Cristo, que tenía contigo antes que se existiera el mundo. ¿Qué se refiere al Señor? Esta frase está hablando de la preexistencia de Cristo. Cristo siempre ha existido porque Cristo es Dios. Él estaba ahí en el principio. Él estaba ahí antes del principio. Y Él va a estar ahí después del fin, porque Él no tiene fin. ¿Cuántos están aquí? La palabra de Dios dice en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Gracias a Dios que fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, nosotros podemos aplicar esto en nuestras vidas. ¿Quién le trajo la gloria al Padre en todo lo que Él hacía? Nosotros debemos aplicar con diligencia, llevar a cabo la obra de Dios, llevar a cabo Él nos ha encomendado a nosotros hacer una obra, y nosotros debemos hacerla ser diligentes. Debemos darle acción a esta orden que Él nos ha dado. Así como hemos de perseverar hasta el fin de nuestros días, no debemos sentarnos a descansar mientras no cumplamos. En otras palabras, un soldado, hasta que no cumpla la misión, no puede descansar. Y somos soldados en Cristo. Somos soldados del Señor. Y estamos en un ejército y recibimos órdenes. Y cuando Él nos da una orden, tenemos que cumplirla. Y no podemos descansar hasta que se cumpla. Estamos aquí.
Pregunta. Nosotros debemos tratar de agradar al Señor. ¿Cómo vamos a estar con los brazos cruzados cuando nuestro Señor no paró hasta llevar su término, hasta que Él terminó la obra? ¿Cómo es que nosotros, está bien, es que no quiero hoy, no quiero, no deseo, no quiero hoy, no quiero hacer eso hoy? Mal. Cuando el Señor Jesucristo no descansó hasta que Él murió. Qué poderoso. Si nosotros, mira, aquí está algo que podemos aplicar bien fácil. Antes de tú tomar una decisión, que esa decisión no sea llevada por tus emociones, que esa decisión no sea llevada porque estás pasando un mal rato y ahí en el momento tú tomas esa decisión mal. Porque tenemos que hacernos una pregunta: ¿esta decisión va a agradar a Dios o no va a agradar a Dios? Porque si es de acuerdo a la palabra de Dios, va a agradar al Señor. Y si no es de Dios, no va a agradar al Señor. No lo podemos hacer. Eso está tremendo. Si nosotros solamente pensamos antes de hablar, antes de decir esas cosas, antes de nosotros decir ese disparate, si solamente pensamos, espérate, esto va a agradar al Señor, esto va de acuerdo, está bien, está recto decir esto, y vamos a evitarnos muchos malos ratos, nos vamos a evitar muchos malentendimientos, nos vamos a evitar a ofender a otras personas. Amén. Ahora, quiero que sepan estos primeros 5 versículos. En estos primeros 5 versículos Jesucristo está orando por Él mismo. En forma de un reporte. Yo le he traído la gloria. Yo le he dado la vida eterna. Está dando un reporte de lo que Él ha hecho. Ahora el Señor Jesucristo cambia la oración. Aquí el Señor Jesucristo comienza a orar por sus discípulos. Y no son todos sus discípulos. Está orando por los 11 discípulos que Él tenía. Porque uno se había ido. Y ese uno fue Judá. Ahora, dice el versículo 6: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. La palabra manifestado es la palabra mostrar. He mostrado tu nombre. Podemos sustituir esa palabra mostrar con manifestar. Ahora, he manifestado tu nombre por medio de sus palabras, por medio de sus obras. ¿Cuáles fueron las obras? Bueno, cuando el Señor Jesucristo llegaba a un lugar, los enfermos eran sanados, los demonios salían corriendo. Cuando Jesús caminaba por el agua, cuando el Señor Jesucristo llegaba a un lugar, el que tenía hambre era saciado. Cuando el Señor Jesucristo llegaba a un lugar, sucedían cosas. Amén. Y Él lo que estaba haciendo era manifestando al Padre, lo estaba enseñando al Padre. Jesús nos reveló a Dios tal y como Él es. Tu palabra, dice tu palabra. Las enseñanzas de Jesús son palabras de Dios. Todas las enseñanzas del Señor Jesús son palabras de Dios. Yo no sé si usted tiene una Biblia y yo no sé si su Biblia está en rojo. La mía está en rojo, porque las palabras rojas son las palabras de Dios. Jesucristo es Dios. Ahora, pero fíjese, siempre hay un atrevido, siempre hay una persona que no cree, siempre hay una persona que duda. Quiero leerles en Juan 14, del versículo 7 hasta el versículo 13. Dice la palabra: si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe, siempre hay un Felipe. No hay nadie aquí Felipe, ¿verdad? Siempre hay un Felipe. Le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Dice: muéstranos al Padre, desde ahora le conocéis. Dice: muéstranos al Padre y nos basta. Enséñanos al Padre y nos basta. Y como que el Señor les dijo, como que eso le enfogonó al Señor, eso lo enojó. Pero espérate, Felipe, tú me quieres decir que yo te muestre al Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que las hace las obras. Creer que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, sino creer por las obras mismas. En verdad
os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará él también. Y aún mayores que estas harán. No sé si entendieron esa última parte. Jesucristo dijo que vamos a hacer mayores obras que el Señor Jesús. Mayores obras que el Señor Jesús. Mayores obras que el Señor Jesús. Yo he estado en muchas campañas y he visto sanidades. He visto personas ciegas que abren los ojos. He visto personas sordas que pueden oír. Y eso es igual que el Señor Jesús. No es mayor. Vamos a decir, quizás yo sé que han existido campañas o oraciones que resucitan a un muerto. Está bien, eso es igual que el Señor Jesús. Hasta el día de hoy yo no he visto una campaña donde agarran 3 pedacitos de pan y 2 pedazos de pescado y lo multiplican. Y si lo hicieran, es igual que el Señor Jesús. Todavía yo no he visto algo que es mayor que el Señor Jesús. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué el Señor está hablando aquí? Que vamos a hacer cosas mayores que el Señor Jesús. Es una pregunta que nosotros podemos hacernos y se la voy a contestar. Fácil. Fácil. ¿Sabes que el Señor Jesús estaba limitado porque Él no podía estar en todo lugar? Él tiene que estar en un lugar para hacer los milagros. Usted y yo, a través de esta predicación que está saliendo por YouTube, quizás hay alguien que está escuchando y está escuchando esto por el otro lado del mundo, en Australia, o está escuchando esta palabra, y esta persona va a recibir el poder. Quizás en ese tiempo que Jesús dijo eso no se podía hacer, pero eso es algo un poquito mayor. Aleluya. Tremendo, ¿no? Poderosa es la palabra del Señor. Hermanos, cuando dice ahí guardado, es la palabra tereo, que significa preservar, que se han sujetado. ¿Cuántos aquí se sujetan a la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí guardan la palabra de Dios? Amén. Versículo 7 dice: ahora han conocido todas las cosas que me has dado, proceden de ti. Dice la palabra conocido, es la palabra ginosco, entender. Ellos entendieron y usted ha entendido. Hemos entendido la palabra del Señor, hemos entendido lo que el Señor está diciendo. Hemos entendido el plan de Dios para tu vida. Hemos entendido por qué vino el Señor Jesucristo, por qué Él dio su vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor dio su vida? Porque Él nos ama. Jesús ha venido del Padre. Jesús es el único camino a la salvación. No existe otro camino a la salvación. No existe otro camino a la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo. Solamente en el nombre de Cristo. Versículo 8 dice: porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Fíjese, no fue su mensaje, sino el mensaje del Padre. Y ellos, los discípulos que estaban con el Señor Jesús, dice que entendieron que Jesús salió del Padre. Qué lindo cuando entendemos el mensaje. Qué lindo cuando estamos bien claros hacia ciertas cosas. Es bien fácil y es bien lindo de entender. Pero hermano, ahora quiero que entiendan este mismo mensaje. Estos mismos discípulos no estaban seguros de todo lo que iba a pasar en ese mismo momento. Ellos no sabían el futuro. Pero el Señor sí sabía, y por eso es que el Señor está declarando: ellos entienden, ellos recibieron, ellos van a hacer, porque el Señor sabe todo. Amén. Ahora, en el versículo 6, del versículo 6 al 8, el Señor les presenta un repaso histórico. Cristo había cumplido con manifestar a sus seguidores todo lo que el Padre le había mandado. Reconoce también que sus seguidores realmente pertenecían al Dios Padre y le habían dado a su hijo, que ese Padre le dio a su Hijo. Su responsabilidad era comunicarle la palabra de Dios. Él cumplió fielmente y los hombres creyeron. Ahora, Jesucristo una vez más cambia el tema. En versículo 9 al 10 dice: yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque ellos son tuyos y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Este versículo tiene un poquito de controversia. No sé si la captaron. Él dice: yo ruego por ellos. Cuando dice ellos, está hablando de los discípulos. Yo ruego por ellos, los discípulos, no por el mundo.
Espérate, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿El Señor se está contradiciendo aquí? De ninguna manera. El Señor está hablando ahora. Ahora yo estoy orando por ellos. En este momento yo estoy orando por ellos. En el contexto, Él está orando e intercediendo por sus discípulos. ¿Estamos aquí, pueblo? La palabra ruego es la palabra en griego eroto, solicitar, pedir, instar, rogar, interceder. No por el mundo, un poquito raro. Jesús se refiere en ese momento, porque en ese momento está intercediendo por sus discípulos. ¿Sabía usted que usted es el botín del Señor Jesús? ¿Y sabe lo que es un botín? Un tesoro. ¿Sabía usted que usted es un tesoro delante del Señor? Porque Él pagó precio, Él lo compró a usted con precio de sangre. Notemos como el Señor también al final de ese versículo dice, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy al Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean tres, así como nosotros somos uno. ¿Cómo dice? Uno. Ah, están prestando atención, gloria a Dios. Dice, ya yo no estoy en el mundo. Ahora, espérate, eso tiene un poquito de controversia. El Señor está orando y está en el mundo. Lo que Él está tratando de decir es que ya pronto se va. Ya pronto Él cumple la misión. Ya pronto cumple la obra redentora y va a estar delante del Padre. Por eso es que Él dice, ya yo no estoy en el mundo. Él está hablando las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios sí puede hacer eso. Quiero corregir algo. Muchas personas dicen, tú tienes que hablar las cosas que no son como si fuesen. Eso le toca solamente a Dios. El único que tiene el poder de crear las cosas con su boca es Dios. Nosotros no tenemos el poder, no podemos hablarle las cosas, porque yo escuchaba antes, no, tú tienes que hablar las cosas que no son como si fuesen. Nada que ver, eso le toca a Dios. Amén. Por eso es que el Señor dice, ya yo no estoy en el mundo. Ya yo no estoy en el mundo, yo voy a ir para el Padre. Pero dice, mas estos están en el mundo. Si usted no lo sabe, hermano, estamos en este mundo. ¿Cuántos no saben que estamos en el mundo? Estamos todos en este mundo. Y este es un mundo hostil. Este es un mundo malo. Este es un mundo que no te quiere. Es un mundo que te ofende. Es un mundo contaminado por el pecado. Es un mundo que quiere separarte de Dios. Es un mundo que es dirigido por Satanás mismo. Ahora, ¿cuánto vivimos nosotros? 50, 60, 70 años podemos vivir nosotros. Y cerramos los ojos y enfrentamos a la eternidad. Por ejemplo, yo abrí y cerré los ojos y cumplí 40 años. ¿Qué pasó tan rápido? Vamos a regresar a arreglar ciertas cosas, pero lamentablemente no puedo. ¿Cuánto quisiera yo arreglar muchas cosas en mi vida, pero no podemos arreglar las cosas que hemos hecho? Solamente tenemos que vivir con las consecuencias. Ahora, comparamos esos 50, 70 años con una eternidad. Ni un segundo en la eternidad son 70 años. Hermano, ¿qué quiero decirle? Que nosotros debemos pensar en la vida eterna y hacer lo que tenemos que hacer para arreglar nuestra vida con el Señor. Si estamos viviendo en pecado, debemos venir a un verdadero arrepentimiento para agradar al Señor en todo, para que cuando llegue ese día estemos delante del Señor y pasemos una eternidad. Parar de pecar, arrepentirnos verdaderamente del pecado y venir a Cristo verdaderamente. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que se ha predicado por todos estos años. Algunos lo quieren, algunos no lo quieren. Los que no lo quieren, yo creo que es que no saben lo serio que va a ser en el infierno. No saben lo serio, todo el sufrimiento que va a haber en el infierno. No tienen la menor idea de lo que van a experimentar por una eternidad. Por una eternidad. Y por eso yo les digo, mis hermanos, el tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido y no puedes vivir bajo pensando, pero es que yo soy joven. Yo soy joven, eso de la iglesia, eso de Cristo, eso es para viejo.
Eso es para personas viejas. Como yo soy joven, saben que jóvenes van a llegar a viejos. Van a cerrar los ojos y van a abrirlos y van a tener 40 años como yo lo hice hoy. Bueno, yo lo hice un par de años atrás, pero van a venir un día en donde ustedes se van a dar cuenta que ya no son jóvenes. Va a venir un día que cuando tú te levantas por la mañana, tú lo vas a decir, ¡ah! Cuando antes tú te levantabas. Pero vienen unos días en donde te va a doler la espalda, te va a doler la cabeza. Y tú vas a hacer las cosas un poquito más lentas. Y ponlo suave. Vienen esos días, por más joven que tú crees que eres, vienen esos días. Y después de esos días, cuando tú cierres los ojos, te vas a encontrar a donde tú decidiste ir. Porque cuando tomamos el último suspiro, lo próximo que espera es en donde tú decidiste ir. Si rechazaste a Cristo, mi hermano, he venido aquí en este día para decirte que lo que le espera es una eternidad en el infierno. Pero si usted aceptó a Cristo, lo que le espera es una vida con el Señor, una eternidad con el Señor. Amén. Y lo lindo de esto es que usted escoge. Lo lindo de esto es que después de aquí yo cumplo con mi parte, así como Jesucristo cumplió con su parte con morir y presentarle el mensaje, yo cumplo con mi parte de presentarle el Evangelio. Qué poderoso, ¿verdad? Eso es algo serio, mis hermanos. Esto es algo bien serio. Dice la palabra también, dice, a los que me has dado, guárdalos. A los que me has dado, le está pidiendo que los guarden. A quienes me has dado, los guarden. Dice, ¿cuántos saben que en Cristo estamos seguros? Si usted está en Cristo, usted está seguro. Si usted está en Cristo, usted está seguro. ¿Por qué? Porque el Padre nos guarda. La palabra guarda, mis hermanos, es la palabra tereo, que significa perseverar, o significa también estar sujeto, eso significa también cuidar. Ahora, pero aquí viene una pregunta. ¿Para qué somos guardados? ¿Somos guardados para que seamos 4? ¿Para que seamos 5? ¿Cómo dice el versículo? Juan 17, versículo 11. Dice, y yo no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean 5. Para que sean 1. Somos guardados para que seamos 1. La palabra nos contesta todas las preguntas. ¿Para qué? ¿Para qué seamos guardados? Para que seamos 1. Que seamos 1. Entonces, si somos 1, quiere decir que nos vamos a unir con los musulmanes, porque dice la palabra que tenemos que ser 1. Nos vamos a reunir con los mormones, porque dice la palabra que tenemos que ser 1. Nos vamos a reunir con los testigos de Jehová, porque dice la palabra que tenemos que ser 1, ¿verdad? Nada que ver. Nada que ver. Cuando él dice 1 aquí, está hablando el Señor de aquellas personas que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Si no han lavado lavado sus pecados en la sangre del Cordero, no son hijos de Dios. El Señor tiene, mira lo que dice Efesios 4, 5 y 6, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Somos un cuerpo. ¿Qué somos? Un cuerpo. Espérate, yo creo que vamos a tener que levantarnos y hacer ejercicio. Hacer ejercicio para moverla. ¿Somos qué? ¿Un qué? Un cuerpo. No somos 3 cuerpos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Aquí voy a anunciar que en las próximas series que vamos a dar va a ser la unidad en la iglesia. Amén, la unidad en la iglesia. Uno de los temas que el Señor me está moviendo para predicar la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia, porque esa es la voluntad del Señor. Aquí estamos viendo la voluntad del Señor, que seamos uno, que estemos unidos, que nos amemos unos con otros. Eso es la voluntad del Padre, que seamos uno. Como les dije, no está hablando aquí de los musulmanes ni de los testigos de Jehová. Eso se llama el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico dice que tu Dios es otra manera de llegar al Dios verdadero. Nada que ver.
No podemos nosotros comprometer el mensaje del Señor. No podemos comprometer el Evangelio. Hermano, ¿sabe qué? Mira lo que dice, versículo 12. Vamos al versículo 12. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y en ninguno de ellos se perdió. ¿Y cuánto dice? ¿Cuántos se perdieron? ¿Cuántos se perdieron? Ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aleluya. Primera de Juan 5:4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso está bien, pero que bien profundo. Mi hermano, si usted ha tenido un verdadero arrepentimiento, cuando usted experimenta un verdadero arrepentimiento, quiero decirle, mi hermano, que usted ya no es como antes era. Si usted está experimentando un verdadero arrepentimiento, las cosas que tú hacías antes ya no las haces. Si usted está un verdadero arrepentimiento, las trampas que tú hacías para el mundo ya no las puedes hacer o ya no las haces. Si tú verdaderamente has experimentado un verdadero arrepentimiento, si tú eres una persona mentirosa, ya que tú eres una nueva persona, ya tú no mientes. Estoy hablando de las personas que han nacido de nuevo. Estoy hablando de las personas que han experimentado un verdadero arrepentimiento. Porque eso es lo que es, que tú eres nueva persona, que ya tú no estás arrepentido por hacer todas esas suciedades. Amén. Amén. Pero si todavía tú las practicas, tengo noticias. Dice la palabra que usted no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Es un poquito fuerte, ¿verdad? Pero es que el mensaje, el Evangelio de Dios es un mensaje confrontacional. Tenemos que confrontar, no yo, la palabra te confronta. Porque si no te confronta, no sabes tu estatus, no sabes dónde tú estás. Dios los guarda. Una vez más, la palabra guardar es la palabra, aquí es diferente, es la palabra fulazo, que significa proteger, significa vigilar. No hay demonio que puede venir en contra de ti. Amén. Porque el que vive dentro de ti es más poderoso. Ahora, mi hermano, quiero decirles que si tú le abres una puerta al demonio, le estás dando derecho legal para que venga y te zarandee. Amén. Entonces, si tú estás batallando con demonios para aquí, demonios para allá, que sé yo qué, ¿sabes qué? Mira tu vida, examina, cierra esa puerta. Amén. Porque dice la palabra que si estás en Cristo, mi hermano, dice, más fuerte el que está dentro que el que está fuera en el mundo. Amén. Jesucristo nos guarda, Jesucristo nos protege. Él está vigilando por nosotros. Él es el buen pastor. Jesús cuidó del rebaño y que el Padre le había confiado, Él cuidó ese rebaño. Aún Él está cuidándonos a nosotros. Judas fue la excepción. Judas aquí se llama el hijo de perdición. Judas nunca fue una oveja. Finalmente vemos el carácter del verdadero. Por eso fue que se suicidó. Sin embargo, fíjate, Pedro cometió un pecado. Pedro rechazó al Señor. Y salió corriendo. Judas lo vendió. ¿El Señor lo hubiera perdonado a Judas? Lo hubiera perdonado. Pero nunca se arrepintió. Sin embargo, Pedro se arrepintió. Y dice la palabra, ¿verdad?, que él fue uno de los líderes de los discípulos. En el día de Pentecostés fue el que habló y se entregaron 3,000 personas. Versículo 13. Pero ahora voy a ti, y esto hablo en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en los mismos. La palabra de consuelo de Jesús: habló esto a sus discípulos, fuera de gran provecho para ellos después de su pasión. Ellos recordarían sus palabras y experimentarían su gozo de manera plena, cumplido. Este gozo llegó a ellos debido a que sabían por sus palabras que Él había conquistado al enemigo y había conquistado la muerte. Ellos no entendían eso ahora, pero después que el Señor Jesucristo
murió, después que lo vieron resucitado, entonces ellos pudieron entender lo que el Señor estaba orando. Después ellos recibieron un gozo. ¿Cuándo vino ese gozo? Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dice el versículo 14, yo les he dado mi palabra, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Su palabra no nos gusta, su palabra nos confronta, su palabra nos hace sentir incómodos, pero tiene un propósito, mis hermanos. Ese propósito es que usted y yo vivamos una vida de acuerdo, no a nuestros deseos, no de acuerdo a lo que se llama el subjetivismo. Espérate, pastor, que esa palabra subjetivismo, le voy a decir lo que es subjetivismo. Es la doctrina filosófica, las doctrinas filosóficas que se están colando en las iglesias, que están pudriendo a la iglesia, que limita la validez del conocimiento al sujeto que conoce. Actitud que defiende la realidad es creada en la mente del individuo. Por ejemplo, cuando una persona dice, yo creo que, la palabra de Dios dice esto, pero yo creo que, la palabra de Dios dice esto, pero yo pienso que, la palabra de Dios dice que esto, pero yo opino que. Eso se llama subjetivismo. Nada que ver. Nada que ver. O cuando por ejemplo, una señora, mire hermanos, yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo y estaba yo el sábado a las 8 de la mañana haciéndole el desayuno a mi esposo, y mientras yo le hacía el desayuno a mi esposo, dando cántico al Señor, y de repente, ¡pum!, recibí el poder de Dios y comencé a hablar en lenguas y me volví loco hablando en lenguas. Así, hermanos, que si usted quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, tiene que ser sábado a las 8 de la mañana, cuando usted le está cocinando el desayuno a su esposo. Nada que ver. Eso es subjetivismo, obligar a otra persona a cumplir con la experiencia tuya. La experiencia que usted tuvo es suya. La experiencia que tú pasaste con el Señor es para ti y el Señor. Ya. No podemos obligar a otras personas que vengan, oh mira, esto fue lo que trabajó para mí, esta fórmula es la que trabajó para mí. No, esta fórmula, tienes que ayunar 5 días sin comer nada, beber nada. No, nada que ver. Cada persona es diferente. Amén. Pero dice aquí, mira lo que dice, wow. me da pena, hermano, me da mucha pena, porque hay ciertos pastores que en aquel día van a declarar cuentas por no predicar la palabra. Yo espero en Dios que yo pueda decirle, Padre, versículo por versículo, lo que tú me diste, yo se las enseñé. Amén. Pero lamentablemente hay pastores que van a sufrir un castigo eterno porque no fueron valientes, porque se dejaron llevar por lo que le dice el pueblo y no lo que le dice el Señor. Triste, está bien triste, hermano. Bien triste esto. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios. Somos renacidos por la palabra de Dios. El mundo los aborreció. Usted no espere usted que lo miren en alta estima en el trabajo. Cuando tú le dices que tú eres cristiano, el mundo te va a aborrecer. Aún el presidente de esta nación aborrece a los cristianos. En estos días lo pueden escuchar. Lo pueden escuchar. Pero ¿sabes qué? Agradamos al Señor con nuestras vidas. Le traemos la gloria al Señor. Ellos estaban en peligro debido al sistema satánico del mundo que los aborrece. Aún hoy en día el sistema satánico nos va a aborrecer. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por el Señor? ¿Estamos dispuestos a dar la vida por el Señor? Ok, es que estamos masticando. Mira lo que dice Primera de Juan 2:16. Dice, todo lo que hay en él, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Aleluya. Ahí pierde su atractivo, ¿verdad?
El compromiso del creyente demuestra que los valores del mundo son basura y estiércol. Así lo dijo Filipenses 3:8, así lo dijo Pablo. Por tanto, el mundo detesta que se pongan en evidencia falsos valores. Eso lo dice en Juan 3:20. Mira lo que dice el versículo 15. Dice, Padre, te ruego que los quites. ¿Verdad? ¿Cómo dice Juan 17? 17:15 dice, no os ruego que los quites. Mírate. Esa es otra doctrina que existe hoy en día, la doctrina del escapismo. Qué fácil es escapar los problemas. Qué fácil nosotros, se me pusieron las cosas malas, pues yo me voy. No, que por no querer enfrentar los problemas, por no querer enfrentar las situaciones. Jesucristo aquí no está diciendo, me voy a escapar. No, yo voy a morir. Yo voy a ir a esa cruz. Él fácilmente pudiera haber dicho, ya. Oye, ¿sabe qué? Algo que me vino a la mente. Aquí está orando el Señor Jesucristo. Y miren esto, la oración de Jesucristo es una oración calmada, bien tranquilo, bien pensada. En ningún momento yo leo que Jesucristo gritó. En ningún momento yo leo que Jesucristo alzó su voz. En ningún momento, fíjate, Él no decretó. Escúcheme bien, si alguien puede decretar es Jesús. El rey puede decretar. Sin embargo, Él pudiendo hacerlo no lo hizo. Porque cuando el rey decreta se cumple. Amén, cuando el rey decreta se cumple. Regreso. El Señor dice, no los quites del mundo. En otras palabras, el Señor dice, no los saques del mundo porque yo los necesito. Yo los necesito que ellos prediquen el evangelio. Yo necesito que ellos vayan y lleven mi palabra. Si tú los quitas no van a poder predicar. Si tú los quitas no van a poder llevar a cabo la misión que yo les he encargado. Si yo los quitas, Señor, yo no voy a poder hacer eso. Así que no los quites. Más bien guárdalo y protégelos. No los quites. No los quites, Padre. No los quites. Ellos tienen que exponer los falsos maestros. Ellos tienen que exponer las falsas religiones. Ellos tienen que exponer las falsas doctrinas que están pudriendo a mi iglesia. Así diría el Señor. Amén. Jesús dijo que en esta vida tendremos aflicciones. No los quites. Lo que se predica hoy es quítanos, sácanos, arrebátanos. No, por favor. El Señor dice que regrese en el último día. Lo dice 4 veces. En Juan 6:39, Juan 6:40, Juan 6:44, Juan 6:54. Dice que en el último día Él nos va a resucitar. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52 dice, a la trompeta final. Si es la final, es la última. Por favor, tenemos que estudiar la palabra. Hermanos, saben que yo voy a terminar aquí. No terminé los puntos, pero la semana que viene tenemos otras 3 horas para predicar. Amén. Esta es una de las oraciones más poderosas. Una oración súper poderosa. Les pido que cuando lleguen a sus casas empiecen a estudiarla, empiecen a escudriñar las palabras del Señor Jesús. Noten los detalles, noten los detalles. Si tienen un diccionario griego, empiecen a mirar lo que dice en griego. Empiecen a mirar lo que está el propósito. Sáquenle todo lo que ustedes puedan a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para concluir, tengo una pregunta. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Conoce al Señor? ¿Desea conocerlo? ¿O solamente sabes del Señor Jesús? Si usted desea conocer el plan de salvación, venga donde mí, venga donde mi esposa y nosotros con todo el gusto le hablaremos sobre el plan de salvación. No queremos que nadie se pierda. Más bien que queremos que todo el mundo venga a un conocimiento, venga a una relación verdadera con el Señor Jesús. ¿Saben qué? Con esto yo termino esta predicación, hermano.